La Biblia, decíamos ya, que significa conjunto de libros, es palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia se escribió aproximadamente entre los años 1000 a.C. y 100 después de Cristo. Es decir, que para escribir la Biblia, tal como tenemos hoy, transcurrieron más de 1000 años. Pasó mucho tiempo antes. La Biblia se divide en dos partes, esto también lo habíamos contado en la cápsula anterior. Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, para un total de 73 libros. El Pentateuco es el nombre con que se conoce al grupo de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Aquí está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. La Biblia de los 70. Así se le llamó a la primera producción del Pentateuco, a un idioma distinto al hebreo, lengua considerada sagrada por los judíos. Su nombre se debe al número de sabios que intervinieron en la traducción. Esta Biblia de los 70 fue utilizada por los evangelistas y los apóstoles para citar la mayoría de los textos del Antiguo Testamento. Acudieron a la Biblia de los 70 en busca de anuncios proféticos revelados por el Padre sobre la venida del Hijo de Dios. Los primeros libros de la Biblia fueron escritos en tiempos anteriores a Moisés. En ese entonces, escribir era un arte raro y caro, pues se hacía en tablas de madera, papiro, el papiro una planta acuática originaria de Egipto, y el pergamino un cuero de carnero. Ahí escribían en esos tiempos. Libros sapienciales. Son los libros del Antiguo Testamento que recogen la sabiduría popular del pueblo de Israel. Los refranes populares y las normas de conducta fueron las principales fuentes para el nacimiento de los libros sapienciales de la Biblia. Y aquí están, en estos libros sapienciales están Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Sirácides, que también lo llaman eclesiástico. En algunas Biblias sale como Sirácides y en otras como eclesiástico. La Biblia también tiene libros históricos. Son los libros del Antiguo Testamento que narran la historia del pueblo de Israel. Se basan en crónicas o anales históricos, pero no dan una visión científica, sino una perspectiva de fe. Los libros históricos son Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Jueces y Primera y Segunda de Macabeos. También en la Biblia vamos a encontrar libros poéticos. El Antiguo Testamento nos permite ver que la mitad incluyendo la mayor parte de los libros proféticos y sapienciales, tienen elementos poéticos de todo tipo. Pero solo se consideran libros poéticos Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. ¿No es ese nombre? Lamentaciones. Y también encontraremos en la Biblia libros proféticos. Proféticos viene de profetas. Son los libros del Antiguo Testamento que recogen los mensajes que Dios envió a su pueblo a través de los profetas, quienes realizaron su misión con valentía, pues era un mensaje duro, pero por sobre todo para los poderosos y dirigentes del pueblo. Los libros proféticos son, de aquí los enumero, son Isaías, Jeremías, Baruch, Carta de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Son hartos, continúan. Estos están todos en su Biblia, lo puede buscar.
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y bueno, los evangelios tú ya los conoces, que ahí comienza ya el Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran los evangelios? ¿Te acuerdas de los evangelios? Hemos hablado hartas veces en clase de los evangelios. Los evangelios son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de ahí de los 4 evangelistas viene el libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que habla de los acontecimientos, de lo que ocurrió con los apóstoles después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces ahí empieza la vida del cristianismo, cómo se dio, y ahí pasa en Hechos de los Apóstoles. Dice, esa continuación de Lucas, ambos fueron escritos por el mismo autor. Presenta la expansión de la fe hasta Roma, capital del gran imperio romano y expresión de que el evangelio ha llegado a todas las naciones. Relata el nacimiento de la iglesia. De ahí vienen las cartas de San Pablo. Es una colección de cartas escritas por San Pablo y dirigida a diferentes comunidades. De hecho, fueron los primeros escritos cristianos antes que los evangelios. Estas cartas son, y el texto va a pillarlo a quienes fueron dirigidas las cartas. Romanos, la número 1 y 2 de Corintios, número 1 y número 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y ahí vienen cartas, unas que son denominadas, que se les llama cartas católicas. Estas son cartas que, a diferencia de la de San Pablo, van dirigidas a toda la iglesia, no a una comunidad en particular. Su finalidad es defender la pureza de la fe, amenazada por herejías propagadas por falsos profetas. Estas cartas son Santiago 1 y 2, 1, Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan y Judas. Ahí está. Y el último texto es Apocalipsis. El libro o la revelación es de índole profético. Es el único libro del Nuevo Testamento que usa el género literario. Apocalíptico presenta en varios libros del Antiguo Testamento el Apocalipsis. No predice cuándo ni qué hora la venida final de Jesús, sino que interpreta proféticamente la historia para darnos esperanza. Su autoría se atribuye al apóstol Juan. Y los libros deuterocanónicos, que son los que van por lo general en medio de la Biblia, son 7 libros escritos en lengua griega y que no figuraban en lengua hebrea. Esto causó muchas discusiones, por lo que los obispos de todo el mundo se reunieron en el Concilio de Trento y fijaron que el canon de las Escrituras está formado por 73 libros. Son los libros que aparecieron en un segundo momento a formar parte del canon. Y ahí los libros deuterocanónicos son los siguientes: 1 y 2 de Macabeos, Tobías, Judith, Baruc, Sabiduría y Eclesiástico. Y eso sería todo lo que quería contarles de la Biblia, que hay tanto que aprender, tan interesante de saber y que tiene que ver con la historia de salvación del pueblo de Israel y la historia de salvación de nosotros también. La Biblia es un libro, como le decía en la primera cápsula, es un libro, es palabra viva hoy. Te invito a leerla y a conocerla y a interesarte en ella. Espero tengas una muy buena semana.